centro, como se han dado cuenta, nos hemos estado dedicando a esta tarea de rescatar los valores republicanos de nuestro país, cifrados en civiles y no en militares. El centro hace sinergia ahora con grupos de la Universidad Central de Venezuela, cuyos logos pueden ver allí indicados. Y particularmente para mí es un honor estar acá, en la Universidad Central de Venezuela, de donde obtuve el título de abogado y donde soy profesor, y además tener a los alumnos en el aula en este momento. Porque esta universidad se identifica con la idea de la casa que vence las sombras. Y estos personajes de los que hemos estado hablando hoy no son los únicos, pero se dedicaron justamente a acabar con las sombras en esta parte del Imperio Español. Me corresponde hablar de Francisco Javier Llanes y Flocarrás. Este personaje nace el 12 de mayo de 1776 en Santa María del Puerto del Príncipe. Así se llamaba la villa para el momento en que él nace. Y no es sino hasta 1898 que se le cambia el nombre a Camagüey. Camagüey en honor a Camagüey, un cacique de la época que fue problemático para los españoles. Y eso era la Capitanía General de Cuba y por supuesto parte del Imperio Español, razón por la cual, aunque no se cortaba caña en la época, me vestí yo de guayabera hoy. En 1802 su tío se lo trae a otra parte del Imperio Español. Es incorrecto decir se vino a Venezuela, porque Venezuela no existía. Esto era la Capitanía General de Venezuela, otra parte del Imperio Español. Y en ese lugar él estudia Derecho y se gradúa en la Universidad de Caracas, es decir, la Universidad Central de Venezuela, hoy por hoy, en 1807. Un abogado, un civil. Hijo de abogado. Su padre era Juan Llanes y Cigarroa, abogado, y María de la Cruz Ocarrás y Beltrán. Fue pasante, como lo dijo mi amigo César, fue pasante de Juan Germán Rocio y participa en los acontecimientos del 19 de abril de 1810. Fue miembro de la Sociedad Patriótica y al momento constituyente no solamente es elegido como diputado por Barinas, por la provincia de Barinas, sería incorrecto hablar del estado Barinas, por la provincia de Barinas al Congreso Constituyente, el cual además luego pasó a presidir. Suscribió, o es una de las personas firmantes del Acta de Independencia y también, por supuesto, de la Constitución de 1811. Por supuesto, con la caída de la Primera República le corresponde tomar las armas. Era un civil, pero por supuesto que en temas de libertad, muchas veces en vista de que el carcelario no está de acuerdo con que uno se libere, pues hay que tomar las armas. Y luego, de regreso a su vida civil, se hace miembro de la Suprema Corte de Justicia para 1819 y presidente luego de la Corte Superior de Justicia del Norte, es decir, 1821, lo que es Venezuela hoy en día, formaba parte en ese momento de la Gran Colombia. Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, con el nombre de la época, estaba en la ciudad de Bogotá, y en Venezuela había entonces la Corte Superior de Justicia del Norte, es decir, de Venezuela, la parte norte de la Gran Colombia, de la cual él fue el presidente. Y le correspondió presidir también el Congreso Constituyente de 1830, el que devuelve al surgimiento de la República de Venezuela. Suscribe entonces la Constitución de 1830 y fue un gran historiador, un gran compilador de obras. Él rescata la obra de Bolívar, incluso en vida. Es un escritor, como lo veremos, en una de sus obras fundamentales, y un gran pensador. Con el seudónimo de un venezolano, él publica su pensar democrático en este libro, Manual Político del Venezolano, una edición de la Academia Nacional de la Historia, Crema,
en verde es como está hoy, se puede conseguir incluso por el pasillo de ingeniería. Y ese es el link que permite acceder a la versión electrónica de ese libro o simplemente prender una computadora con acceso a internet. Ok, esta es la casa que vence las sombras y estos son unos iluminadores. El oscurantismo, como se llamaba la época medieval, frente a la ilustración que pretende sustituirla. Tenemos allí a un personaje, Luis XIV. Luis XIV, por supuesto, vivió mucho tiempo antes de que naciera Jan. Pero él está allí como un símbolo, porque él es el reflejo simbólico del absolutismo cuando él dice, el Estado soy yo. Es decir, cuando sus ministros le hacen un comentario acerca de que al Estado no le convendría determinada decisión, y él dice, el Estado soy yo. ¿Cómo no me va a convenir algo que yo decida? Contra eso, que es absolutamente contrario a la dignidad del ser humano, es que irrumpe Janes. Con todo, la idea es mostrar cuál era el pensamiento político, filosófico de la época del cual se nutre Janes. Entonces, lo primero es la persona humana y su dignidad. La idea de libertad e igualdad ontológica, es decir, que yo no soy libre, ni soy igual por el hecho de que lo diga un ordenamiento jurídico, sino por mi condición de ser humano. Y, por supuesto, el mensaje de la Revolución Francesa, posterior al mensaje de la Declaración de Virginia, del pueblo de Virginia, de los Estados Unidos, independencia norteamericana, y ese mensaje fundamental de que todos nacemos libres, es decir, todos somos libres antes del Estado. La libertad es un tema preestatal, es un tema que antecede al Estado, es un tema que en consecuencia limita el poder del Estado, porque el Estado es creado por seres libres para que actúe como herramienta de esos seres libres en función de mejor garantía de esa libertad. Y por supuesto, separación de poderes. Fundamentalmente la idea es que en este momento en donde hemos dejado de ser república, Venezuela ya no es república, Ramón acaba de decir que somos república, yo creo que es un deseo de que lo seamos, porque evidentemente Venezuela 2017 no es una república, porque una república existe donde hay separación de poderes y garantía de los derechos humanos, y eso no es lo que estamos viviendo en este momento, y eso es lo que pretendían estos señores construir por estas tierras. Entonces, estos señores sí eran los Luis XIV del momento en que vive Yanes. Está Fernando VII a la izquierda y Napoleón I a la derecha, sobre los cuales ya nos hablaron Ramón y César. Y ellos representaban exactamente lo mismo que Luis XIV, ese absolutismo contra el cual estas personas irrumpieron desde el mundo civil. Las armas de estos tres señores fueron fundamentalmente la pluma, el cerebro y la pluma. Eventualmente tuvieron que tomar el sable también por desacuerdo con la monarquía española, obviamente, pero no era su campo el de las armas, sino el de las ideas. Entonces llega el liberal, el racional y el naturalista siglo XVIII, por supuesto con sus precedentes fundamentales en el siglo XVII y sin olvidar por supuesto 1215 la Carta Magna de Juan Cisterna. Pero básicamente el siglo XVIII es el que marca el pensamiento filosófico, jurídico y político del cual se nutren estos personajes, que no son, cuando hablamos de los padres fundadores de la República de Venezuela, no es que estos sean estos tres y ya, hay muchos más, nos hemos dedicado a estos tres, pero por supuesto que más adelante tendremos ocasión de descubrir, de iluminar de nuevo, o sacar a la luz de nuevo a personajes importantes civiles del nacer venezolano. Entonces, la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, Estados Unidos, Francia, y Declaración de los Derechos del Pueblo, 1811, son declaraciones que recogen el pensar racional, naturalista y liberal, dentro del cual se nutre Janes. Janes dice, la libertad es un derecho natural. Esto es extraído del libro que les mencioné antes. Una prerrogativa inherente a la naturaleza, una prerrogativa inherente a la naturaleza del hombre,
y consiste originalmente en que el poder artificial creado por la Constitución no ofenda la independencia individual y garantías que tienen los ciudadanos para gozar de sus derechos naturales y de todas las ventajas de la vida social. Está clarísimo el pensamiento liberal, racional y naturalista de Francisco Javier Yáñez. Entonces, Estado de Derecho. Estado de Derecho implica fundamentalmente el que haya una Constitución, pero una Constitución no es un libro, una Constitución no es un documento, una Constitución no es una pieza del ordenamiento jurídico, una Constitución es un estado fáctico que existe solamente cuando se dan esas dos condiciones, mencionado explícitamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí donde no hay separación de poderes ni garantía de los derechos humanos, no hay Constitución. Para que haya Estado de Derecho tiene que haber Constitución, para que haya Constitución, para que haya Constitución tiene que haber separación de poderes y garantía de los derechos humanos. Con una caricatura de Quino, con el personaje Mafalda, sí a la democracia, sí a la justicia, sí a la libertad, en definitiva sí a la vida. Yáñez, un padre fundador, un civil, un sembrador de republicanismo, un civilizador, un abogado, un legislador, un juez y un intelectual. Mucha monstruosidad allí, ¿no? Pero también un visionario, porque él parte, por supuesto, del modelo de república que se concibe en sus inicios como una república liberal, un Estado liberal de derechos, por supuesto, porque se trataba de reivindicar la dignidad de la persona frente al absolutismo del poder. Pero él es un visionario porque de la reivindicación de los derechos individuales, como era natural partir, y su idea de ciudadanía, anticipó el advenimiento de lo que hoy conocemos como democracia participativa. Todo basado en el principio pro homine. Si todo el poder gira en función de ser una herramienta de aseguramiento de la libertad y por tanto cuando no sirve para eso surge el derecho a la rebelión, surge el derecho a revocar. La persona en procura de su felicidad con el Estado a su servicio ejerce su derecho humano a definir permanentemente la acción del gobierno. Definir permanentemente quiere decir que no se trata de una consulta que me hacen cada 5, 6, 3, 4 años a un proceso electoral, sino que yo estoy llamado a participar concomitantemente para verificar el actuar de los mandatarios. La democracia representativa, que lo somos, en la Constitución del 99, está clarísimo. La figura presidencial y la figura de los diputados son de origen electoral. La democracia representativa se perfecciona con mecanismos de democracia participativa, pero no vamos a aludir a la Constitución del 99 porque estamos hablando de Yáñez, pero eso ya estaba en la cabeza y en la pluma de Yáñez cuando él idea esta figura denominada por él gobierno popular representativo. Y cuidado con el uso de la palabra popular tan mal popularizadamente hoy en día. Declaración de los Derechos del Pueblo, 1811. Yáñez es uno de los redactores de la Declaración de los Derechos del Pueblo. Y estos dos primeros artículos de esa declaración son clave en lo que estamos hablando. Dice el artículo 1, el fin de la sociedad es la felicidad común y el gobierno se instituye al asegurarla. Es decir, el Estado es creado para asegurar la felicidad de las personas. Y el artículo 2 dice un momentico, pero vamos a definir qué es felicidad, porque eso es muy amplio. Después hay alguien por allí creando ministerios para la suprema felicidad y cosas por el estilo. Entonces, la felicidad consiste en el goce de la libertad, de la seguridad, de la propiedad y de la igualdad de derechos ante la ley. Una persona que no goce efectivamente de estos elementos no es por tanto una persona feliz. Y si eso se debe a la acción del Estado, a la acción del gobierno, a la acción del poder, entonces ese poder es ilegítimo. Ese poder pierde el derecho de gobernar
marcado por los límites que la Constitución le establece. En palabras de Jefferson, obviamente personaje que influenció mucho a Yanes y a todos estos amigos, cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Un poco lo que nos decía antes nuestro amigo cuando se refirió a Sublet, ¿correcto? Y el tema de que importa que el pueblo se ría del gobernante. Lo lamentable es que el gobernante se ría del pueblo. Entonces, pensaba Yanes de un concepto de ciudadanía, que es el de un ciudadano activo, que llamaríamos hoy un ciudadano participativo. No un ciudadano que hace colas cada 5 años para votar, o cada 6 o cada 3, y eso si el gobierno decide que haya elecciones, ¿no? Sino un ciudadano que está permanentemente allí tutoreando la acción del gobierno. Entonces, en palabras de Yanes, en su libro, Dación de Cuentas, rendición de cuentas, la Constitución actual habla de principio de transparencia, obligación de rendir cuentas ante la representación popular, vale decir, ante el Poder Legislativo, vale decir, ante los diputados del pueblo, no ante los magistrados del Tribunal Supremo. Derecho a definir las políticas y ejecutorias del gobierno, en palabras de hoy, es lo que Yanes en su libro menciona, derecho de vigilancia sobre los negocios públicos. Un ciudadano activo, participativo. Ya Yanes lo escribe en su libro. Dice, posibilidad de, en sus palabras, variar la misma elección o derecho de retraer su representante, que se denomina hoy en día, y ya Rocio lo había hecho en su libro, revocatorio, posibilidad de votar en sentido contrario, es decir, sacar del poder al funcionario de origen electoral que ya no es aceptado, en relación al cual ya no hay aceptación general de la sociedad. Y el derecho de peticionar, muy detallado en el libro de Yanes, en sus palabras, el derecho de petición es naturalmente propio del sistema representativo y en uso de él puede cualquier corporación particular o ciudadano denunciar en el santuario de las leyes, así las infracciones de la Constitución y abusos del poder como las vejaciones de los agentes del gobierno. Cuidado que el santuario de las leyes es el poder legislativo. En virtud de este mismo derecho pueden todos presentar las ideas y proyectos que crean útiles para perfeccionar la administración en sus diferentes ramos, sin que los mandatarios lo tengan para despreciarlos ni mucho menos rechazarlos. Hay sentencias de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia muy recientes que frente a personas que han ejercido un amparo porque no les escuchan, porque han ejercido su derecho de petición y no obtienen respuesta de los ministerios, y el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho: usted no puede estar molestando al gobierno, interrumpiéndolo en su acción. Despreciarlos, decía Yanes entonces en su libro. Un ciudadano activo participativo. En Yanes, la idea de libertad política está definida por él así: es la facultad legal o el derecho reconocido que tienen los ciudadanos para tener parte en el gobierno. Tener parte en el gobierno es sufragio activo, sufragio pasivo, ¿estamos de acuerdo? Censurar sus providencias, petición, rendición de cuentas, y etcétera. Yanes dice etcétera. Es decir, él no cierra en absoluto el concepto de libertad política, y bajo la idea de principio de progresividad de los derechos humanos, él deja a que la posteridad defina, de acuerdo a la necesidad del momento, qué se va a entender por libertad política. Finalmente, ya concluyendo, esta idea de gobierno popular representativo, en palabras de Yanes, es un Estado de derecho, en consecuencia, respetuoso de los derechos humanos, mero instrumento al servicio de la sociedad, es decir, el Estado al servicio de la persona, no la persona al servicio de la sociedad, que es lo propio de todo autoritarismo, sea de derecha o de izquierda, para la mejor consecución de la felicidad, volvemos 1811, en un marco de libertad individual y de igualdad. Esas son las bases dogmáticas de los procedimientos de participación ciudadana, que fomenten la colaboración entre representantes y representados, que sea excluyente del populismo, del totalitarismo
y del autoritarismo. Muchas gracias.